Muy buenas, hoy os traigo un vídeo muy sencillo pero muy importante y es cómo vaciar vuestra papelera de reciclaje. Pues bien, algunos no lo sabéis y en vuestro ordenador tenéis lo que se llama papelera de reciclaje, que es básicamente cuando vosotros elimináis un archivo, sea cual sea, no se elimina directamente de vuestro ordenador, sino que va a permanecer aquí en la papelera de reciclaje, por lo cual es muy importante, tanto para ahorrar espacio en vuestro ordenador como para vuestra seguridad, tener la papelera de reciclaje vacía. Ir vaciándola periódicamente. Pues bien, primero lo que vamos a hacer es abrirla para ver los archivos que hay dentro. Yo en este caso la eliminé hace poco, pero bueno, aquí tengo 4 vídeos que salieron erróneos de lo que estoy grabando ahora mismo. ¿Y por qué os digo que la abráis? Pues bien, quizás tenéis algún archivo que habéis eliminado por error y queráis restaurarlo y no queráis eliminarlo del todo. Así que en este caso lo que haríamos sería doble clic y aquí le daríamos en restaurar. Yo en este caso no quiero, pero bueno, le daríais en restaurar y directamente se os pondría el archivo donde estaba antes. Una vez habéis seleccionado los archivos que queréis o no queréis, vamos a cerrar la papelera y lo que vamos a hacer es darle clic derecho encima de la papelera, no izquierdo, clic derecho, y vamos a darle aquí en vaciar papelera de reciclaje. Nos va a pedir si estamos seguros, ya que os digo que ahora sí que sí se van a eliminar los archivos de nuestro ordenador. Y en este caso pues le diríamos que sí. Ahí le doy a eliminar. No ha ni cargado de lo poco que ocupaba, pero bueno, si la tenéis bastante llena vais a ver que os va a salir la barrita de los gigas, megas o teras que se vayan a eliminar. Y nada, ahora mismo pues ya estaría la papelera de reciclaje vacía. Como veis, si le doy clic derecho no me deja vaciar. Básicamente pues porque ya está vacía. No puedes vaciar algo que está vacío. Y nada, este vídeo, ya os digo, es algo muy sencillo, pero sobre todo para los que no sois muy habituales o sois nuevos en el ordenador, es algo muy importante a saber, porque si tú eliminas un archivo que es un poco raro, que puede ser un virus o lo que sea, pues bueno, que sepáis que no se elimina del todo. Lo que tenéis que hacer es eliminarlo también de la papelera de reciclaje. Y eso es todo, espero que os haya servido el vídeo, si es así, manita arriba, ya sabéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente tutorial.